para conocer por qué se ha detonado en algunas entidades los casos de violencia. ¿Qué deben hacer las autoridades, tanto federales como estatales? Saludo con gusto a César Gutiérrez. Él es abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. César, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, un placer saludarte. Gracias igualmente, César. Hemos visto varios casos y sobre todo las últimas semanas esta violencia, esta inseguridad que ha incrementado en zonas de Sonora, por ejemplo, Colima o Zacatecas. ¿Por qué justo en estas entidades ha incrementado el tema de violencia? ¿Qué nos podrías decir? Hay un análisis que tiene que ver incluso con las diferentes dependencias del gobierno a nivel federal, que tiene que ver con reacomodos dentro de las estructuras de los grupos criminales. Esos reacomodos, recordamos que hay dos cárteles preponderantes nacional y que incluso están dentro de las 5 organizaciones delictivas más importantes del mundo, que son el cártel de Sinaloa y sus aliados y el cártel Jalisco Nueva Generación y sus aliados. Y curiosamente este año hubo liberaciones de algunos personajes que formaron parte de estas estructuras criminales y que obviamente pertenecen a grupos antagónicos que tenían el control de estos estados. Cada uno de estos estados tiene una peculiaridad, que es el hecho de que estos dos cárteles preponderantes se han estado peleando la plaza durante los últimos años y que el nivel de importancia tiene que ver, uno, por ejemplo, el estado de Colima, con lo que es el puerto, en donde todos es conocido desde hace muchos años, que es uno de los puntos de ingreso de precursores de drogas más importantes de todo el país y que tiene que ver con la introducción de drogas como la efedrina hacia los Estados Unidos. Y el estado de Sonora, por supuesto, pues tiene que ver con el hecho de que termina siendo un estado colindante con los Estados Unidos y la forma de tráfico para poder entrar. Esta lucha que han estado llevando durante tantos años el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel del Pacífico, conocido como el cártel de Sinaloa, nos viene a mostrar que estas estructuras, ¿no?, que tienen junto con los aliados mismos que en el estado de Sonora estamos viendo que la línea que viene del estado de Chihuahua pues está tratando de ingresar también a lo que es el estado de Sonora. Y eso es lo que hemos estado viendo, como los grupos criminales entre ellos han estado teniendo peleas, pero por cada metro que existe en la entidad, porque el control de las drogas ha cambiado. Y creo que esa es la parte de que las autoridades, tanto federales, estatales o municipales, han tenido que ir trabajando, ¿no?, y poder llevar a cabo la prevención de los delitos. Hemos visto ya el hecho de que se ha hecho detenciones en flagrancia, pero creo que existe una mayor coordinación para que el trabajo se puedan ver los resultados tangibles. Oye, César, los primeros respondientes en estos hechos de violencia que se registran en distintos municipios, en distintos estados, bueno, los primeros son las policías municipales, pero ellos realmente cuentan ya sea con la capacitación o con las herramientas para poder combatirlos. Creo que tú le das, le pones el punto sobre la I. Nos hemos encargado, ¿no?, el gobierno federal ha tenido la capacidad para ir creando una policía nacional que denominamos Guardia Nacional, retomando lo que dice nuestro texto constitucional. Pero el primer respondiente como tal, pues son los policías municipales, mismos que es donde menos inversión se ha hecho, donde menos capacitación se tiene para poder llevar a cabo todo este tema, ¿no?, porque ese es el trabajo que se termina presentando ante las fiscalías, ya sea estatales o federales. Y si ese trabajo es deficiente, pues terminamos viendo la famosa puerta giratoria. Desafortunadamente se ha politizado el tema de la seguridad pública a nivel nacional, en donde el gobierno tiene una línea de trabajo y que esa línea de trabajo pues obviamente la quiere implementar en todas las entidades federativas y en todos los municipios. Y hay presidentes municipales y gobernadores de los estados que no están de acuerdo a lo mejor con la línea de trabajo por diferentes circunstancias, ¿no? Lo hemos visto en estados como Guanajuato, donde solicitan que existan más militares, más marinos, más guardias nacionales. Existen más guardias nacionales que policías estatales y municipales en todo el estado, pero que la política como tal es decir que no se necesita el apoyo de las fuerzas federales, de las Fuerzas Armadas permanente y en su caso de la Guardia Nacional. Y esa falta de coordinación que existe lo vemos en situaciones como estas, en donde de primer conocimiento quien tiene que avisar las demás corporaciones son las policías municipales y que esa falta de coordinación está generando esta problemática.
¿Hay mejor coordinación con las policías estatales? Sí, pero con las policías municipales sigue habiendo esa problemática por la falta de capacidad, lamentablemente, que existen en las estructuras de las policías municipales. César, ¿crees que para el próximo año, o sea, ya estamos a unos días, haya algún cambio? ¿Se vea realmente la voluntad, no sé, de dar más recursos a las policías municipales, ya que estamos hablando de ellas? Sí hay la posibilidad de que va a haber mayores recursos. El problema es que esos recursos realmente lleguen a las estructuras policíacas. Y desafortunadamente es la problemática que hemos tenido en las últimas décadas en el país, que no importa que se dé el presupuesto, si el presupuesto no se ejerce de la forma correcta que tiene que llevar a cabo. ¿Y a qué me refiero con la forma correcta? Un policía lo mínimo que necesita es tener un uniforme para realizar la función policíaca, tener armamento adecuado, vehículos adecuados, tener el entrenamiento de carácter personal, las academias necesarias para por lo menos entender cuáles son las funciones de primer respondiente. Y desafortunadamente, aunque se diera mucho presupuesto, no tenemos el número de elementos ni las estructuras en los diferentes municipios y muchísimos de los estados como para que puedan realizar ese trabajo. Ese trabajo realmente se necesita un mínimo de 3 años para la preparación de estos policías municipales y desafortunadamente se sacan muchas veces policías al vapor que no cumplen ni siquiera con toda la estructura legal de lo que se solicita, con estos exámenes de confianza, etcétera, etcétera. Entonces estamos siempre presionando también al personal policíaco porque hay que entender, jugarse la vida en este país por sueldos en diferentes municipios, ¿no? En donde les pagan menos de 3,000 pesos al mes. Yo sé que suena exagerado, pero es la realidad. Hay policías en diferentes estados de la República, en diferentes municipios, que ganan menos de 3,000 pesos al mes, que no tienen armas y que no tienen ni siquiera para realizar su trabajo. Quien en su sano juicio arriesgaría la vida contra grupos criminales bien estructurados, ¿no? Para que pues ni siquiera reciba una remuneración económica de las necesidades de una familia. Vaya panorama que tenemos, César. Muchísimas gracias por ponerlo sobre la mesa y darnos pues más apertura a lo que está ocurriendo, lo que podría ocurrir y lo que se necesita. Muchísimas gracias. Al contrario, estar contigo.